Si aún no has dejado ese lugar donde mil mentiras puedes escuchar, si el vacío que hay en ti quieres llenar, debes de saber que hay algo mejor. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo. Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Hemos buscado luz en la oscuridad y nos hemos desgastado por luchar. Hemos buscado libertad donde no hay. Debemos saber que hay algo mejor. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo. Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo. Él derrumba tus prisiones, romperá todas tus cadenas. Oh, quieres ser libre, salvo. Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Buenos días, mis hermanos. Vamos a cantar y alabar el nombre de nuestro Señor y vamos a entonar el himno Canten del amor de Cristo. Cantamos, canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributales santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a la huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza cristianos de la cruz y caminar de victoria en victoria, siempre firmes a
los clamores viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. Muy buenas, hermanos del Compañerismo Bíblico Bautista, de la familia Avance. Les damos las gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Les saluda Juan Luis Hidalgo. Y Erika, hermanos, siempre agradeciendo su gran apoyo. Hermanos, yo creo que Dios en su infinita misericordia y bondad para cada uno de nosotros nos ha dado este lugar para honra y gloria de Él. Los que el Señor nos ha permitido a través de todos estos años poder estar sirviendo aquí para con cada uno de ustedes. Queremos darle las gracias por todo momento en el cual usted ha sido partícipe del campamento. Y en este lugar Dios ha hecho grandes cosas. Tenemos grandes recuerdos aquí, en el cual hemos podido compartir como familia, como compañerismo. Y queremos compartirle algunos de esos recuerdos y a la vez seguirles dando las gracias a cada uno de ustedes que forma parte de cada una de nuestras iglesias locales por su apoyo. Y aún en este momento de dificultad podemos decir que el Señor nos permite pasar como país, como iglesia o el mundo en general. Hemos visto la mano poderosa de Dios siempre sosteniéndonos y siempre trabajando en medio de nosotros. Que el Señor les bendiga y nuevamente les damos las gracias por ser parte de este ministerio. Bendiciones. Y seguimos cantando y entonamos Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres por débil no es de él. Vestido la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Y antes de quedar con nuestro pastor y el mensaje esta mañana, vamos a entonar firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está.
firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unid, y el cantar de triunfo todos repetir. Preso honor y gloria dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Buenos días tengan todos, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por los cantos que han sido entonados en esta mañana. Para empezar el mensaje, tenemos que ir al Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Primeramente lo que haremos es leer los dos pasajes que dieron base a este mensaje. El primero está en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Por favor, vaya a su Biblia, a Mateo el capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, o si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso lo dice Mateo 5, 13 y 14. En segundo lugar, el segundo pasaje en cuestión está en Primero de Tesalonicenses. Por favor, vaya al libro o a la epístola de Segundo de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 7. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2,
los versículos 1 al 7. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que, pongan atención, solo que hay quien al presente lo detiene. Es necesario leer esto, por favor, leerlo nuevamente, porque ya está en acción, ya está presente, ya está surgiendo, o ya está, se puso a andar la maquinaria del misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. En estos días de confinamiento, de aislamiento social, de distanciamiento, de cuarentena, de todos los tipos de términos que se han inventado y que están de moda en la actualidad, es más, ya no sé ni cómo llamarlo, ¿verdad? Y con el paulatino levantamiento de las medidas de restricción por sectores, por ejemplo, sector turismo, sector hotelero, sector comercio, sector entretenimiento, y ahora hace unos días el sector del fútbol. Con ese levantamiento paulatino que se hizo por las autoridades, por parte de las autoridades, por sectores, y esa medida de dar vía libre al fútbol coincidió con una foto que alguien tomó de un grupo de como 12 ciclistas aglomerados. Y como es de suponer, esa foto derivó en una amenaza y reprimenda de parte del ministro de acatar las normas y no se expondrían a una multa y el respectivo decomiso de las bicicletas, como en efecto sucedió días atrás. Y me di a la tarea de revisar algunos comentarios de esa publicación, de esa foto, algunos comentarios sobre el tema. Y hubo diversas opiniones a favor del fútbol, a favor de los ciclistas y a favor del gobierno. Pero lo que me llamó poderosamente la atención fue que alguien reconocido en el área de los medios de comunicación y entretenimiento, que evidentemente por su comentario estaba a favor de los ciclistas, dijo algo, así entre palabras, dijo algo así como, entre comillas,
Permitir que el fútbol se reanude es como permitir a las iglesias reanudar los cultos. Ya se ha comprobado en esta cuarentena que la sociedad puede vivir sin iglesias. No sé la intención de comparar el fútbol, la práctica del fútbol con las iglesias, pero repito lo que digo: permitir que el fútbol se reanude es como permitir a las iglesias reanudar los cultos. Ya se ha comprobado en esta cuarentena que la sociedad puede vivir sin iglesias, haciendo referencia a que si se puede vivir sin fútbol, pues se puede vivir sin iglesias también. Confieso que dicho comentario personalmente, primeramente me indignó, pero ya después de asimilar el comentario, ya después de canalizar la indignación por el Espíritu, después de la indignación, me di a la tarea de reflexionar sobre una pregunta que dio o que se originó a raíz de este comentario. Y esta pregunta dio origen también a este mensaje. Y esa pregunta es: ¿será cierto que el mundo puede vivir sin iglesia? ¿Será cierto que el mundo puede vivir sin la iglesia y sin el mensaje que la iglesia proclama? Y esa pregunta dio vueltas, confieso, por varios días en mi mente. ¿Será cierto que el mundo puede vivir sin la iglesia de Jesucristo y sin el mensaje que la iglesia de Cristo proclama? Y esa pregunta me condujo a reflexionar sobre otra inquietud, que es: ¿qué pasaría con la humanidad, con el hombre, con la sociedad, sin la presencia de la iglesia y el mensaje que ella proclama? ¿Qué pasaría con la humanidad, con la raza humana, con el hombre en general, sin la presencia de la iglesia y el mensaje que ella proclama? En esta predicación presentaré varias respuestas a esta interrogante, que tiene como finalidad animarnos, exhortarnos, mis hermanos, animarnos y exhortarnos, hermanos, y amonestarnos a vivir aún más comprometidos con la causa de Cristo y de su iglesia. Voy a responder la pregunta: ¿qué pasaría con la humanidad sin la presencia de la iglesia y el mensaje que ella proclama? En primer lugar, como primer punto que responde a esta interrogante, es que ya no habría más oportunidad. Sin la presencia de la iglesia y el mensaje de la iglesia, ya no habría más oportunidad de salvación eterna para la humanidad. Porque es a su iglesia, a la iglesia que Jesús edificó, que el Señor comisionó y encargó para que llevara el mensaje de salvación eterna a través del Evangelio a toda la tierra. Repito, porque es a su iglesia, la iglesia que Jesús edificó, que Él mismo, el Señor, comisionó
y encargó para que llevara el mensaje de la salvación eterna a través del evangelio que ella predica, que la iglesia predica a toda criatura. Eso lo podemos ver en Mateo 28, 19 y 20, en la gran comisión, cuando el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, enseñándole o hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y ese encargo lo dio el Señor a la iglesia, que predica el verdadero evangelio. Y tenemos que ir para respaldar esta declaración o este punto también a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, que dice: vosotros, es decir, nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese encargo, esa comisión, lo dio el mismísimo Señor a la iglesia. Quiere decir que si la iglesia no estuviera en el mundo, habrá cesado, habrá terminado la predicación del evangelio de Cristo a toda criatura. El evangelio de salvación por gracia, por fe, a toda criatura. ¿Qué pasaría con la humanidad sin la presencia de la iglesia y el mensaje que ella proclama? Bueno, que ya no habría más oportunidad de salvación eterna por gracia para la humanidad. En segundo lugar, si no hay iglesia, si no hay mensaje del evangelio, también existiría una carencia de conciencia en el ser humano, porque la iglesia es la sal y la luz del mundo. Y esos versículos los leímos al principio, porque la iglesia es la sal y la luz del mundo. Por lo tanto, el mundo no puede vivir, ni sostenerse, ni ser autosostenible sin iglesia y sin el mensaje que la iglesia proclama, porque la iglesia es la sal y la luz del mundo, es decir, la voz de la conciencia del mundo, como lo fue Juan a Herodes, cuando éste estaba pecando, teniendo a la esposa del hermano. Mientras exista una iglesia comprometida con la predicación del evangelio verdadero, escuche, mientras exista una iglesia comprometida con la predicación del evangelio verdadero, el Espíritu Santo convencerá de pecado a muchos. Y las conciencias de esos muchos serán cambiadas eternamente por la predicación del mensaje, por la proclamación del mensaje que pregona la iglesia de Jesucristo. Mientras se combinen la existencia de una iglesia y esta iglesia
sea una iglesia comprometida con la predicación del evangelio verdadero, el pecado será expuesto. Mientras existe esa combinación de una iglesia comprometida con la predicación del evangelio, una iglesia, un mensaje verdadero, existirá latente y patente una suerte de convicción de pecado que será expuesto a través de la predicación del mensaje del evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El pecado, mientras exista una iglesia y el mensaje de esa iglesia, el pecado será expuesto. Y el mensaje de arrepentimiento y de fe dará esperanza de vida eterna. Mientras exista este mensaje de arrepentimiento y fe, existirá también esperanza de vida eterna para muchos. Y por ella muchos serán trasladados de las tinieblas a la luz admirable y gloriosa de Dios. Y precisamente Satanás y todo este sistema mundano, secular, terrenal y diabólico quieren eliminar y desaparecer a toda costa que el mundo, impedir que el mundo oiga el mensaje que la iglesia proclama. Lo dice 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 4, que dice: porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y qué usa el Dios de este siglo para cegar el entendimiento de los incrédulos? Su sistema, su sistema pagano, su sistema que impulsa corrientes y doctrinas, filosofías y tendencias perversas que han sido impulsadas a través del gobierno, a través de todos los estratos que están dominando, paulatinamente posesionándose en todos los sectores de la humanidad. Ese es el sistema que controla el ritmo y el rumbo de este siglo. Y Satanás y su sistema mundano, secular, diabólico, pagano, quieren eliminar a toda costa las oportunidades para que el mundo oiga, o impedir que el mundo oiga el mensaje que la iglesia proclama. Y termina diciendo ese versículo: porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Así que el mundo sin iglesia, y por ende sin el mensaje que la iglesia proclama, queda totalmente a la deriva moral y espiritual. Porque dice Proverbios: sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18 lo dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. En tercer lugar, ¿qué pasaría del mundo, de la humanidad, si la iglesia y el mensaje que ella proclama desaparecieran? Bueno, no habría ya más oportunidad de salvación y rescate para todo lo creado. Sí,
para la creación necesita ser rescatada, necesita ser redimida, porque la creación también fue sujeta a condenación por el pecado que entró en la creación por parte de Adán y Eva. Por el primer pecado que cometieron Adán y Eva, la tierra, el planeta, fue contaminado, fue condenado y necesita ser rescatado. Vamos a Romanos el capítulo 8 para entender esto. Romanos el capítulo 8. Vamos a leer el versículo 19 y 21. Mientras usted lo busca, repito el punto. ¿Qué pasaría si la iglesia y el mensaje que ella proclama desaparecieran de la sociedad? Bueno, no habría ya más oportunidad de salvación y rescate para todo lo creado. Dice el versículo o el pasaje, Romanos 8, 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No solo los hijos de Dios, las criaturas, los hombres, los hijos de Dios necesitan la salvación, sino que la creación misma está aguardando, está anhelando ardientemente esa oportunidad, ese tiempo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El mundo necesita, el mundo como planeta, como creación, necesita también ser liberada de la corrupción del pecado, del cual fue hecho maldición a través del pecado que hubo en Edén. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Desde la entrada del pecado en la tierra y su respectiva maldición, lo cual podemos ver en Génesis 3:17, cuando Dios dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Desde ese momento, la tierra, el planeta, está sujeto a maldición. Quiere decir que se va deteriorando o se va a ir deteriorando cada vez más. Y la tierra y todo lo creado debajo del sol está sujeto a un irrefrenable proceso de deterioro y desgaste. Por más que hagamos el esfuerzo para preservar la vida del planeta con programas ecológicos y amigables con el ambiente, lo cierto es que el planeta todo, el universo que vemos, está bajo maldición y no podemos revertir esto. Por mucho que lo deseemos, por mucho que nos esforcemos y nos involucremos y seamos activistas preservando el planeta y el ecosistema y la biodiversidad, por mucho esfuerzo que haga la humanidad, no podrá revertir esta maldición.
No quiero decir con esto, mi hermano, que ya que las cosas son así, entonces debemos ser irresponsables con la creación, con lo creado. Porque Dios también nos ha dado la responsabilidad de administrar bien la creación. Eso lo dice en Génesis, cuando Dios lo colocó al hombre para que sojuzgara, para que señoreara en todo lo creado, es decir, para que lo administrara bien con la sabiduría de lo alto. Pero obviamente cuando el pecado entró en la humanidad, y con el pecado también la corrupción y la muerte pasó a todos los hombres, la tierra fue maldita también. Y estando bajo esa maldición, pues irremediablemente va a ir en franco deterioro. Así que por motivos de conciencia, de educación y de salud, como creyentes debemos ser responsables en este particular, administrar bien, al menos en lo que se puede, administrar bien los recursos naturales y la creación que Dios puso bajo nuestras manos. Pero, ¿qué pasaría? Volvamos al punto. ¿Qué pasaría de la sociedad sin la presencia de la iglesia y sin el mensaje que ella predica? Pues no habría ya más esperanza de salvación y rescate y renovación de todo lo creado. Ahora, permítame decirle algo más. Cuanto mayor desprecio y menosprecio hay por Cristo, su causa, su mensaje y el mensaje de su iglesia, permítame repetirlo, cuanto más desprecio y menosprecio hay por Cristo, por su causa, por su mensaje y por el mensaje que su iglesia predica, más necesaria y poderoso se vuelve el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Vaya a su Biblia, a Hebreos 10:25, por favor. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, hace el énfasis, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Con mucha más razón, eso tiene que hacer más poderoso el mensaje y necesario, el mensaje que la iglesia proclama, el mensaje del Evangelio de la salvación por gracia y por fe. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuanto más desprecio y menosprecio hay por Cristo, por su causa, por su mensaje y el mensaje que la iglesia predica, hace más necesaria y hace que se vuelva más vital, más esencial y más poderoso el mensaje de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. También dice Romanos, el capítulo 13, el versículo 11 y 12. Este mismo versículo lo leímos la semana pasada. Y esto dice: conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada
y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cuanto más desprecio hay por la causa de Cristo, por su mensaje, por Cristo mismo, por la iglesia, el mensaje que ella representa y a quien ella representa, se vuelve más esencial, más necesario la predicación del Evangelio de Jesucristo. Si la iglesia y el mensaje que la iglesia predica desaparecieran en medio de la sociedad, entonces esto significaría que ya los que hemos sido salvos por gracia, y amén por eso, ya estamos con el Señor en su presencia. En el mismo momento en que ocurra el arrebatamiento de los santos, en ese mismo momento la congregación que representa la iglesia, los santos, todos los santos de todos los tiempos, ya habremos sido arrebatados. Y ya la presencia de la iglesia no estará sobre la humanidad, sobre esta sociedad y en medio de esta sociedad. Pero volvamos nuestros ojos a la esfera espiritual. ¿Qué significa eso? Que ya los que hemos sido salvos por gracia de Dios, ya estamos en la presencia del Señor, en la misma presencia del Señor, contemplando cara a cara su rostro. Somos nosotros los hijos de Dios, los que más anhelamos, y debiéramos anhelar que la iglesia y toda la congregación de los santos de todos los tiempos desaparezcamos de esta esfera terrenal. Somos nosotros los que más anhelamos y deseamos estar en la presencia del Señor. Ya. Debiéramos ser nosotros los que más anhelemos salir de este mundo a la presencia de Dios y estar para siempre como una congregación universal, reunidos en la presencia del Señor. Anhelamos y ardemos en deseos de estar ya en la misma presencia de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Como lo dice la Biblia en Romanos 8, los creyentes nos unimos al gemido de toda la creación, esperando aquel momento, aquella ocasión en que podamos disfrutar para siempre de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero, tristemente, hablando en el ámbito terrenal, tristemente nuestro mayor anhelo cumplido significará inevitable e irremediablemente la peor de las tragedias que la humanidad habrá y podrá haber experimentado jamás. Porque al no haber iglesia, al no haber Espíritu Santo, ya la humanidad habrá quedado sin freno, sin una entidad que sirva como contención para advertir, para proclamar el mensaje de gracia a través del Evangelio de Jesucristo. Ya habrá la humanidad quedado sin esa opción, sin esa alternativa, sin esa esperanza. Tristemente, hablando, como dije, en el ámbito meramente terrenal, nuestro mayor anhelo cumplido
significará inevitable e irremediablemente la peor tragedia que la humanidad habrá y podrá haber experimentado jamás. Eso me lleva al último punto. Sin la presencia de la iglesia y el mensaje que la iglesia proclama, la humanidad quedará a expensas de un absoluto desenfreno y la plenitud del pecado e iniquidad tomará posesión de ella. Si nos asustamos, si nos asombramos en este momento de las cosas perversas que están sucediendo ahora, en esta actualidad, con la presencia de la iglesia y el mensaje que la iglesia proclama, ahora imaginémonos cuando esas dos entidades, la iglesia y el Espíritu Santo, no estén ya más sobre la faz de la tierra. ¡Qué desenfreno! No me quiero imaginar la clase de desenfreno, las clases, todo tipo de perversidades e inmoralidades sin freno existirán y prevalecerán en ese momento. Por 7 años reinará la maldad. La labor valiosa y compasiva, la labor valiosa y compasiva función de contención que efectúa el Espíritu Santo y la Iglesia de Jesucristo con el mensaje del Evangelio desaparecerán, ya no estarán. Cuando el Espíritu Santo y la Iglesia y el mensaje que ella proclama desaparezcan de la esfera terrenal, entonces significará que la humanidad habrá entrado ya a su fase final de autodestrucción que durará apenas 7 cortos años. 7 cortos y altamente destructivos y cataclísmicos años. Como nunca habrán existido en todas las épocas. Todo tipo de desastres, todo tipo de ruinas, todo tipo de perversión, de maldad, todo tipo de pestes, de plagas, todo tipo de desastres naturales existirán en tan solo 7 cortos años, cuando la humanidad, sin la presencia de la Iglesia y del Espíritu Santo, entre a su fase final de autodestrucción. La única esperanza, eterna esperanza para la humanidad es la Iglesia de Cristo y el mensaje que ella porta y pregona. Repito, la única esperanza eterna para la humanidad es la Iglesia de Cristo y el mensaje que ella porta y pregona. Por tal motivo, con mucha más razón, el creyente y el cristianismo, todo el cristianismo en general, debemos enfocar todos nuestros esfuerzos y cumplir con la causa de Cristo y el propósito por el cual Él nos escogió en esta generación, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con mucha más razón, la iglesia tiene que estar comprometida. Digo la iglesia, refiriéndome a todos los creyentes en general, a usted y a mí. A usted, mi hermano de la Iglesia Bíblica Bautista en Escazú, y todos los que están viendo en este momento, a usted y yo,
nos afecta eso. ¿Y cómo debe afectarnos? Bueno, debemos enfocar todos nuestros esfuerzos y cumplir con la causa de Cristo y el propósito por el cual el Señor nos escogió en esta generación. Concluimos pues que el mundo necesita la iglesia, sí, pero una iglesia comprometida con el Evangelio, con la predicación del Evangelio verdadero de la salvación por gracia. El mundo necesita a esa iglesia. Usando el término iglesia, me refiero a lo que he dicho antes, a todos los creyentes. El mundo necesita iglesia. Sí, una iglesia, pero no cualquier iglesia. Una iglesia comprometida con la predicación de la palabra del Señor, de la predicación del Evangelio verdadero, de la salvación por gracia. Eso es lo que la humanidad necesita. Porque en el momento que la iglesia ya no más esté sobre la tierra, ni en la tierra, entonces eso significa que ya Dios cerró la oportunidad para salvación. Y no queremos que Dios cierre la oportunidad para salvación a nuestros seres queridos. Que se cierre la puerta, la oportunidad para salvación por gracia a nuestros familiares. A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros sobrinos, sobrinas, a nuestros abuelos o abuelas, a nuestro cónyuge, parientes, mejores amigos, porque en el momento que ya la iglesia ya no más esté en la tierra y sobre la faz de la tierra, entonces eso significará que ya Dios cerró la oportunidad de gracia para la salvación por gracia para toda la humanidad. Mientras ustedes reflexionan esto, incline su cabeza, por favor. Señor bendito, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que estamos aquí por una misión. Y gracias también por recordarnos también que nuestra presencia como creyentes, como iglesia, como tu pueblo, es vital y necesaria aquí en este mundo, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos hacer efectiva ese propósito y esa misión de ser la voz de la conciencia en medio de la sociedad, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual, a pesar de tanta maldad, a pesar de tanta perversidad que hay en este mundo, iluminemos, como hijos de luz que somos, iluminemos con la luz del Evangelio de Jesucristo que ha sido depositada sobre nosotros y en nosotros. Ayúdanos a recordar que tenemos esa misión vital de ser la entidad juntamente con el Espíritu Santo que funja como especie de contención para frenar y refrenar la maldad, confiando en el poder de la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden,
pero para nosotros, los hijos de Dios, es poder de Dios para salvación. Ayúdanos a no intimidarnos por los que se oponen, por los que se burlan, por los que nos ridiculizan y nos menosprecian. Ayúdanos a no apocarnos, a no sentirnos anonadados ni intimidados por el sistema que nos adversa, que se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ayúdanos a cumplir con nuestra misión aún más urgente cuando entendemos que el mundo, la sociedad en general, está entrando a su fase última de autodestrucción, porque ya falta poco para que la iglesia, tu pueblo, seamos arrebatados al cielo, y con él el Espíritu Santo y la iglesia dejarán de ser aquí en la tierra, sobre la faz de la tierra. Y tristemente y lamentablemente el mundo quedará a expensas de su perversidad, de su maldad, de su autodestrucción. Y ayúdanos a crear conciencia de que estamos prácticamente llegando a la hora cero antes del juicio. Y con mayor urgencia y celeridad, la iglesia, todo tu pueblo, tiene que estar enfocado en cumplir su misión. Gracias por recordarnos, Señor, que el mundo no puede vivir sin la iglesia y sin la misión que la iglesia representa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unid, y el cantar de triunfo
y gloria, dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré